pantalla. Vamos a compartir primero pantalla. Les cuento una anécdota. He tenido problemas con mi laptop original. Tengo una laptop más o menos moderna. Tengo un problema, está en reparación. Estoy usando una laptop de sexta generación y no podía instalar el Office. Imagínense. Estoy trabajando con OpenOffice. Vamos a ver qué tal funciona. Ustedes me dicen después qué tal les parece el OpenOffice. A mí me parece exactamente igual al Office. Vamos a ver si es que podemos hacer lo mismo aquí en esta plataforma. Bueno, buenas noches con todos de nuevo. Vamos a empezar este, este seminario. A ver un segundo, porque se fue la pantalla, no sé por qué. Ahora sí. Perfecto. A ver un segundo. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poco el día de hoy de BIM, básicamente. Vamos a ver algunos conceptos generales, vamos a ver por qué aplicamos BIM en el país. Esta, esta, este, este seminario web va a ser bastante orientado a lo que es el BIM, pero para quien no sabe prácticamente nada de BIM o quien está recién empezando lo que es BIM. Vamos a desmitificar algunos conceptos que creo que los profesionales que están empezando todavía no los tienen claros. Así que vamos a empezar por ahí, viendo algunos conceptos de lo que es el BIM en este seminario web, que es justamente del cual vamos a hablar de BIM Management aplicado a proyectos de construcción, de la gestión BIM aplicada a proyectos de construcción. Eh, en el curso que vamos a dictar posteriormente, yo me voy a encargar de todo lo que es la parte teórica, la parte práctica la va a compartir otro docente. Yo voy a trabajar todo lo que es la teoría de BIM Management en este caso. ¿Ok? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Luis Carrión, si bien soy ingeniero que inicialmente me formé como geólogo, yo soy ingeniero geólogo. Tuve la suerte de trabajar para Autodesk mucho tiempo y ellos fueron lo que me guiaron a aprender la metodología BIM prácticamente desde el principio, pero orientado a otro tipo de aplicaciones. Generalmente uno cuando aprende BIM empieza a aprender el BIM por la parte de modelamiento, pero eh, por cuestiones del destino, la aplicación empieza aprendiendo los software, o el BIM se empieza aprendiendo a partir de lo que son los softwares aplicados a edificaciones. De tal manera que seguramente los que están escuchando BIM por primera vez o han escuchado BIM en algún momento, los orientan a lo que es el, lo orientan a lo que es No, todavía la, muerto. vamos a silenciar por ahí algunos micros que ahora sí. Entonces, eh, Lo, eh, el aprendizaje empieza por el lado del modelamiento, como les decía, pero por el lado del modelamiento de edificios. Es una cuestión bastante interesante de evaluar por qué empezamos por ahí, porque en realidad el BIM, vamos a ver en un ratito, se aplica a todo lo que se va a construir, ¿no? O sea, si yo voy a construir una carretera, también voy a tener un BIM aplicado a esa carretera, pero en ese BIM aplicado a carreteras, por ejemplo, no aplicamos o aplicamos muy poco de Revit, casi nada de Revit. Entonces, por una cuestión, como les digo, coyuntural, creo yo, el aprendizaje de la metodología BIM empieza por el modelamiento y, y el software principal que se aprende es el Revit, ¿no? Entonces, yo no tuve esa suerte, suerte entre comillas. Yo, por haber trabajado en Autodesk, ellos me llevaron por otro camino diferente y empecé a aprender, creo que por mi misma profesión y porque lo que yo venía ya trabajando con ingenieros civiles mucho, me van a aprender el BIM, pero aplicado a otro tipo de obras, a obras de infraestructura en específico. Entonces, yo creo que el BIM para infraestructura da una visión un poco más amplia de lo que es el tema BIM, definitivamente. Y eso me ha permitido no solamente enseñar aquí en Perú, sino he tenido la suerte de enseñar en otros lugares, incluso enseño hasta ahora en Costa Rica. Ya no enseño en Bolivia, ahora enseño solamente en Costa Rica. Y también participo en programas de posgrado BIM de la UPC, de la Continental, es más, en la maestría de la Universidad Continental también tengo la suerte
compartir un poco los conocimientos. Entonces, y además de eso, mi trabajo en sí ha sido en estos últimos 3 años como líder de dos proyectos grandes, dos proyectos importantes eh, que no son de edificaciones precisamente, ¿no? Uno era una defensa ribereñas y el otro era un proyecto de drenaje urbano, donde fui líder BIN hasta noviembre del año pasado. Así como que entenderán entonces que hay un poquito de experiencia en mi persona como para poder hablarles de lo que es el BIM aplicado a, en este caso, el BIM en general, ¿no? Vamos a tocarlo en este caso por ese lado. Em, una pequeña agenda de lo que vamos a ver en este tiempo, hasta las 9 de la noche. Algunas definiciones fundamentales, algunas definiciones básicas de lo que es la metodología. Vamos a hablar por qué aplicamos el BIM en el Perú, porque tenemos una espalda bastante ancha para decir que que debemos aplicar el BIM en los proyectos de construcción. Una normativa que les adelanto empezó en el año 2018, imagínense. O sea, ya tiene bastante tiempo de, eh, de haberse iniciado la implementación de BIM en el país, de la cual vamos a hablar en la tercera parte. Vamos a nombrar básicamente, creo que dos de los hitos más importantes que tenemos. Uno es la guía nacional, tenemos una guía nacional BIM, y otro es un documento que es el que estamos, eh, digamos, siguiendo en este último tiempo, que se llama Plan BIM Perú, ¿no? Vamos a hablar de coordinación BIM un poquito, parte de lo que es lo que vamos a explicar ya más a detalle cuando empiecen las clases, y finalmente algunas preguntas para cerrar, para cerrar esta sesión. ¿Ok? Entonces empecemos con la primera parte, con algunas definiciones fundamentales para poder desmitificar también algunos conceptos que seguramente no son tan claros en ese momento. El BIM es una metodología para empezar, no es un software como muchos piensan, no es modelar como otros piensan, no es AutoCAD como también algunas personas creen que es el BIM. El BIM es una metodología constructiva. ¿En qué se diferencia de otras metodologías? Porque existen muchas metodologías del mercado. Yo estudié una, el Project Management, yo estudié mi maestría desde Project Management. O ahora último apareció una maestría, o perdón, una metodología constructiva llamada el BDC. No ahora último, sino ya hace algunos años. Yo también soy certificado BDC de Stanford, así que conozco también la metodología BDC, entre muchas otras metodologías constructivas. Pero ¿cuál es la diferencia de BIM con otras? Y creo que es el, digamos, la base fundamental de por qué aplicamos el BIM en el país. Para empezar, que el BIM se trata de la administración, de la buena administración de la información que tenemos en un proyecto. ¿Ok? Generalmente, la información que tenemos en un proyecto con la metodología tradicional no tiene una normativa, no tiene un guión. Trabajamos casi siempre, cada especialidad trabaja por su cuenta y finalmente con estas especialidades trabajando de manera divorciada, con la metodología tradicional se va a campo a construir y ocurren muchos errores. El principal problema surge cuando uno está en campo y no puede plasmar lo que están en los planos que entregó diseño. Cuando están en el proceso constructivo no los puede plasmar porque simplemente pues hay colisiones de especialidades, problemas entre especialidades. Eso como punto número uno. Y eso posteriormente, provoca todo lo que es una sobrecostos y sobretiempos, que es de los principales problemas que tenemos al momento de plantear o planificar o trabajar en una construcción. Definitivamente es un problema que al final puede eh, influir en la, en que se decida no realizar un proyecto, ¿no? De ese tipo de casos tengo varios casos, varias experiencias en las cuales justamente los proyectos no se han terminado porque han habido muchas incompatibilidades de diferentes tipos. Con la metodología, ¿en qué se busca? Primero, manejar administrar la información de manera correcta, de manera tal que
quien se beneficia de esa información sea el proyecto. Pero lo fundamental, y por eso se llama BIM la metodología, Building Information Modeling, modelamiento de información de la construcción, es que se muestra el proyecto a través de modelos. Y eso que seguramente muchos de ustedes creerán o pensarán que es algo normal, no es nada del otro mundo. En realidad, para una persona como yo, que tiene 50 años, y que nadie pensaba que en algún momento podríamos ver un modelo 3D de mi edificio o de mi carretera, pues es algo disruptivo. Por lo menos lo de mi promoción, las personas de mi edad, no hemos aprendido, no existía la computadora para empezar, ¿no? No existía la computadora. Entonces, el CAT estaba empezando. Yo cuando salí de la universidad, yo ya sabía CAT, ¿no? Pero, pero había todavía, se enseñaba todavía en mi universidad, por lo menos, a dibujar a mano. Algo que ahora pues es un despropósito, sobre todo para los ingenieros, ¿no? Los arquitectos todavía tienen el tema de paisajismo, que creo que nunca va a dejar de ser como es, pero por lo menos los ingenieros sí, o sea, no hemos tenido la suerte, seguramente, de muchos de ustedes que ya han nacido con una computadora al frente, ¿no? Nosotros no. Nosotros, lamentablemente, eh, muchos de mis colegas y de mi edad y no utilizan la computadora para nada, para leer correos, ¿no? Yo tuve la suerte de aprender computación desde los 7 8 años, mis padres me inculcaron esa cultura y aprendí AutoCAD a los 15. O sea, cuando el AutoCAD no era prácticamente nadie el CAD estaba en pañales. Y después aprendí GIS, cuando yo empecé a trabajar en mineras. Entonces, yo siempre, en realidad, estuve pegado a la tecnología, cosa que no pasó con muchos otros profesionales de mi edad. En cambio, ustedes tienen la suerte, si estoy hablando con personas que son de 30 para abajo, de 35 para abajo, no, quién sabe, de 40 para abajo, pues se han tenido la suerte de ya haber nacido con el cambio que nosotros hemos visto pasar por nuestros ojos, ¿no? Entonces, decir que mostramos un proyecto en un modelo es bastante disruptivo. Y eso hace que nosotros tengamos un concepto bastante interesante, que es el modelamiento como parte importante de un proyecto. Y si bien es importante, porque en realidad con BIM lo que cambia es la forma de ver el proyecto, los entregables cambian totalmente. Otro tema importante es que como yo tengo información prácticamente desde el principio de la etapa constructiva, entonces tengo la posibilidad de poder manejar esa información no solamente al inicio del proyecto, sino también hasta el final. Obviamente, si es que el BIM se maneja de una manera correcta. Entonces, podemos garantizar que los datos utilizados vamos a aplicarlos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es sumamente importante. Ya les comenté que el visualizar el proyecto como un modelo hace que no solamente nosotros, los involucrados y profesionales, que tenemos una visión técnica del proyecto, sepamos de qué se trata, sino cualquiera en realidad. Yo le puedo mostrar a cualquier persona el modelo de una defensa ribereña que voy a hacer en un río que está al costado de su casa y me va a entender de qué se va a tratar. Pero si le digo un plano no me va a entender. No pisa, troskera. Parece, Piscina que está. parece, parece un tema menor, pero es muy importante. Pero lo que más he visto en los proyectos, independientemente si terminaron siendo exitosos o no, si se construyeron o no, es que el BIM nos permite tomar mejores decisiones. En realidad, si ustedes van a leer el concepto de BIM, no solamente en Perú, sino en cualquier parte del mundo, hay una frasecita que se repite, palabras más, palabras menos, de manera similar. El BIM se utiliza para optimizar los recursos. Finalmente, el BIM se utiliza para optimizar los recursos. Eso es lo que dicen casi todos los conceptos de BIM en todos los países del mundo. Como le digo, palabras más, palabras menos. Y en países como los nuestros, en países latinoamericanos, es obvio que ese tema del manejo de los recursos, pues nos lleva a sincerar muchas cosas. Nos lleva a saber realmente cómo va a terminar, cuánto va a costar un proyecto realmente, o por lo menos acercarnos bastante al costo final.
evitando los problemas que conocemos que pasan, problemas políticos que pasan en cualquier proyecto. Eso pasa. Entonces, con esta primera parte ya entendemos que el BIM no es un software, sino es una metodología constructiva. Eso es para empezar, ¿ok? A ver, aquí no me respondan con el micro, así que voy a pedir que sea en el chat, a ver los que están atentos, los que están escuchándome. Les pregunto, conocemos cuáles son las etapas de un proyecto, las etapas tradicionales de un proyecto. Ese es concepto genérico, ¿ok? Tenemos una primera parte que es la conceptualización y análisis, la primera parte de un proyecto, en donde podemos, hasta la idea del proyecto puede estar en esta parte, esa primera parte. Después tenemos el diseño, después tenemos la documentación o planeamiento, después tenemos la construcción y finalmente tenemos el mantenimiento y operación. En el Perú, señores, ¿ustedes en cuál de estas etapas creen que se gasta más dinero? La primera parte, en la conceptualización, en la segunda parte del diseño, en la tercera la documentación, en la cuarta la construcción o en la quinta operación y mantenimiento. ¿Cuál creen o qué concepto tienen ustedes? Escriban en el chat, no es necesario que levante la mano ni encienda sus micros. Me gustaría leer algunas respuestas, a ver, ¿qué piensan? ¿Dónde gastamos más dinero? Marta dice que en el mantenimiento, ajá. Cinti dice que en la construcción, miren, ¿ah? Hay dos conceptos distintos. Luis dice que el mantenimiento de operaciones, Ann dice que en el mantenimiento, Alejandro dice que en la construcción. ¿Hay algunas respuestas más? ¿Alguien más se anima? Somos 42. Solamente 4 se han animado. A ver, un par de respuestas más y develamos el secreto. Esta información, porque por si acaso es del 2021, ¿no? 2020-2021. José dice de mantenimiento de operación. Y sí es cierto, nosotros en un proyecto cualquiera en el Perú, ojo, hablamos de Perú, información 2021, hace 4 años, así que en las 3 primeras partes del proyecto, en la conceptualización, diseño y documentación, solamente invertimos el 5% del presupuesto. En la construcción, aunque ustedes no lo crean, tenemos aproximadamente, utilizamos el 15% de nuestro costo total de un proyecto. Y en donde más gastamos es exactamente en el mantenimiento de operaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué gastamos más aquí? Obviamente es porque no ha habido una buena planificación, no ha habido las etapas previas en donde se debería tener más cuidado al momento de plantear un proyecto, pues no se toman en cuenta prácticamente muchos factores que inciden en la construcción. El ya mantenimiento de operación se convierte al final en solucionar todos los problemas que surgieron en las etapas anteriores. No es precisamente mantenimiento de operación, sino incluso se vuelve simplemente en una etapa para corregir los errores. Y no hablemos de los sobrecostos que han aparecido por temas contractuales, tipo adendas. Es algo, entre comillas, normal para un proyecto en el Perú. Es algo normal. Entonces, como anécdota, les cuento que quienes me enseñaron a mí BIM el año 2014 fueron unos holandeses. Y en donde más invertían era en la etapa uno y en la etapa 2. O sea, desde las etapas previas al diseño, e incluido el diseño, es donde gastaban pues un 25-30% del presupuesto. Y otra cosa que me decían, ¿no? No salgas a construir si no tienes tu modelo totalmente probado. Si no lo has probado, si no lo has reprobado, si no lo has superprobado, no salgas a construir. Obviamente esas pruebas que me decían incluían pues
temas como detección de interferencias, algo tradicional, algo normal, algo que pasa siempre en cualquier proyecto. Entonces, eso es lo que, eh, lo que me repetían siempre mis profesores, ¿no? No salgas a construir si no tienes totalmente probado tu proyecto, tu modelo, ¿no? Que, pues, ahí está alguien escribiendo algo. Vamos a ver los controles ahí, cómo lo manejo. Después me ayuda María cómo manejar esos controles. Ahora, este concepto es mío, no sé si lo escucharán en otra parte, pero básicamente es de mí. Es algo que yo, aquí está, ahora sí. Eh, no es un concepto que dice en ninguna parte, yo simplemente el bingo lo divido en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene siempre una disyuntiva, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿O la gestión o el modelamiento? En realidad, para mí, la gestión del modelamiento en BIM tiene, cuando aplicamos la metodología BIM en un proyecto de construcción, tienen exactamente la misma importancia. Tiene la misma importancia porque a veces los gestores, bueno, eso es lo que ocurre, por lo menos acá en el país, hasta los gestores ganan más que los modeladores. Eh, no sé si eso sea un error, no sé si eso sea, pues, lo que el mercado nos sugiere, pero para mí la importancia de los profesionales es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el modelo, ¿qué voy a gestionar? Si yo no tengo el modelo, así le digo con toda sinceridad, el BIM se convertiría solamente en un project management. La diferencia, la gran diferencia de la metodología BIM con otras metodologías, como ya les he comentado, es el uso de modelos. Pero, ¿con qué creo el modelo? El modelo lo creo con la información. Yo no creo el modelo de la nada. Creo un modelo con una información y por eso lo más importante del BIM no es ni la gestión del modelamiento, sino es el uso correcto de la información. La gestión de la información es sumamente importante. Es por eso que aparecen conceptos adicionales como por ejemplo el entorno común de datos, del cual vamos a hablar más adelante. Aparecen conceptos que, por ejemplo, que están, eh, digamos, soportados por el ISO 19650, o uno de la norma principal guía en el mundo de lo que es el BIM, ¿no? En realidad prácticamente, por ejemplo, las cuatro versiones de ISO que tenemos hasta ahora hablan de la administración de la información, hablan de la gestión de la información. Por eso la importancia de la información. Y es, además del modelamiento, otra de las grandes diferencias con otras metodologías. Como le decía hace un momento, ¿qué voy a modelar? Voy a modelar la información. ¿Qué voy a gestionar? Voy a gestionar la información. La información es lo más importante, en realidad. Ahora, ¿en dónde aplicar BIM? Ya tenemos ahí otra vez las etapas ¿no? El prediseño, el diseño, el planeamiento, la construcción y la operación. Tenemos ahí las etapas de nuestro proyecto, de cualquier tipo de proyecto. Voy a separar acá, ¿ya? Primero lo que voy a hacer es separar acá. Y para mí, operación es un tema distinto, totalmente distinto, incluido dentro del proyecto, obviamente. Nos falta una etapa más que sería demolición, ¿no? Pero, definitivamente, la aplicación, el uso de la metodología es muy diferente en operación y mantenimiento, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de las anteriores etapas, en donde no les recomiendo aplicar la metodología BIM si es que no han trabajado antes, obviamente, y los contratan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que manejes el BIM, pero a partir de la etapa constructiva, acá en la construcción. ¿Podremos manejar el BIM en la etapa constructiva? Obviamente que sí, pero no es nada recomendable. No es recomendable trabajar la metodología BIM a partir de la etapa constructiva.
tiende a ser un caos, básicamente. ¿Por qué? A ver, la metodología BIM, como les he comentado un poquito todavía, no he profundizado, pero ya les dije que toma valor cuando empezamos a utilizarla en etapas previas. Una etapa como la etapa constructiva nos obliga a tener mucho cuidado con la información, porque vamos a trabajar no solamente los propietarios del proyecto, sino también los contratistas en un momento. Entonces, teniendo en cuenta eh, o en el supuesto que no se haya aplicado el BIM en las etapas posteriores y de frente nos contratan para trabajar con BIM en etapa constructiva, a mí me ha pasado en dos proyectos que he terminado convirtiéndome en un supervisor de obra o simplemente en un controlador de la obra. Y he ido modelando lo que han ido construyendo. Eso me pasó en el proyecto de la Camargo. En la Camargo, un proyecto de ANIN, me contratan a mi equipo para ser coordinador BIM, pero ya el proyecto se venía construyendo. Lo que hacíamos nosotros era simplemente actualizar el modelo con la información que iba construyendo. Nada que ver. Si yo quería hacer un control de obra, ¿con qué lo comparaba? Lo que tenía que hacer previamente, obviamente, era pues modelar todo lo que diseño le entregó al contratista, a la empresa constructora para guiarme de algo, ¿no? Y poder ver si el avance del contratista era tal cual lo proponía el modelo inicial y el cronograma inicial, obviamente. Eso no pasó. Y otro proyecto en el que nos contratan 2 semanas después de que empezó fue en los últimos 2 kilómetros de la avenida universitaria, un proyecto de Invermet en Caraballo. En los últimos 2 kilómetros nosotros entramos, eh, ya venían trabajando, como les digo, un mes y empezaban a construir, entonces igual nos convertimos en una oficina controladora del proyecto, supervisora de la obra. ¿Puede ser un uso BIM? Es probable que sí, pero termina convirtiéndose en un caos. Es obvio entonces que si yo aplico la metodología en etapas anteriores, o sea, en etapas previas, como puede ser el prediseño, diseño, planeamiento, pues voy a tener mejores resultados. Un poco para explicar la realidad que hay en el país, en la mayoría del país, en la mayoría de proyectos, el MIN lo empiezan a aplicar a partir de la etapa de diseño. ¿Es malo eso? En realidad, no creo que sea malo, pero sí tenemos un menor control de muchos factores. Y eso pasa con los sistemas de contratación que existen ahora, ¿no? Les cuento la experiencia que tuve en Talara. En Talara, por ejemplo, eh, el proyecto de inversión pública, o sea, el proyecto que hizo la empresa que ganó el expediente para poder construir se hizo en 2016. Y a la empresa que me contrató le dieron la buena pro el 2022, 6 años después. Obviamente ese expediente estaba desfasado. No había una trazabilidad de la información, nadie sabía de dónde venía nada. La información estaba en papel y mucha información desaparecía. Eh, y además Talara era una ciudad totalmente distinta de 2016 a 2012, a 2022, perdón. No les voy a decir montos, pero para el proyecto de inversión pública, el proyecto de drenaje Talara costaba una X, y para el contratista en su primera correa de diseño costaba 5X, 5 veces más de lo que el proyecto de inversión pública decía. Entonces,
No digo que eso pase en todos los proyectos, pero es probable que en muchos proyectos pase algo similar. Desconozco la realidad de los colegios bicentenarios, desconozco la realidad de los colegios emblemáticos o de otros proyectos similares a los que yo he participado. Pero no es la primera vez que veo eso, ¿no? Es obvio que ANIN desestimó la construcción del proyecto y solamente van a hacer una pequeñísima parte, van a construir una pequeñísima parte de todo lo que, de todo lo que se había planteado inicialmente. Principales perjudicados, los ciudadanos de Talara, porque obviamente la brecha entre un X y 4X es inmensa. Entonces, obviamente, pues si se hubiera realizado, se hubiera aplicado la metodología desde estas etapas previas, no digo que la cosa no hubiera sido igual, pero por lo menos había un control, un mayor control de muchos factores. Ahora, ¿por qué no se aplica desde la etapa media de ingeniero? Pero si es lo mejor aplicarlo, ¿por qué no aplicarlo de aquí para atrás? ¿Por qué se aplica aquí siempre en diseño? Porque aquí para atrás necesitamos profesionales que conozcan de formulación de proyectos. Casi todos los municipios, todos los gobiernos regionales, casi todos los ministerios tienen una unidad formuladora de proyectos. Y esas personas que formulan los proyectos no necesariamente son ingenieros o arquitectos, que es donde básicamente uno piensa que se va a centrar el BIM. El BIM en algún momento va a ser muy transversal. Y les comento de experiencias que he tenido en los últimos 6 años de enseñanza, en los cuales en un primero y segundo año veía solamente arquitectos e ingenieros. A partir del tercer año empecé a ver abogados, administradores, aprendiendo la metodología. Pero lo más, entre comillas, extraño que me ha pasado es enseñarle BIM a un profesor y a dos enfermeras. Y ustedes dirán, ¿para qué le enseñamos BIM a la enfermera, a las enfermeras y al profesor? Ellos trabajaban en las unidades formuladoras de proyectos, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud. Eran las encargadas de proponer los proyectos. ¿Y quién mejor que ellos para conocer un hospital? No sé si un arquitecto o ingeniero de aquí es especialista en hospitales, que puede haber, ¿no? En construir hospitales, pero no todos lo somos. ¿Y quién es mejor que ellos para darnos la luz y decirnos, así debe ser el proyecto? Un colegio lo conoce mejor el director del colegio que un ingeniero, un arquitecto que hace una ampliación. Y tiene todas las, todo el, digamos, el conocimiento para poder proponer cómo tiene que ser la construcción finalmente. Entonces, eso es lo que pasa en la construcción tradicional, ¿no? Y, como les comento, hay ahora, como estamos en pleno cambio, hay ahora una gran cantidad de profesionales, yo los llamo no técnicos, ¿no? Ingenieros de sistemas, que están aprendiendo la metodología. Eso va a hacer que dentro de poco ya no necesariamente se aplique desde la etapa de diseño, sino se aplique desde antes. Y eso va a permitir, y bueno, en realidad yo ya tengo experiencias desde el año pasado de, eh, bueno, puede ser un poco más lógico, ¿no? Conozco términos de referencia para seleccionar una empresa que realice un expediente técnico y dice claramente allí en MIM. Pero es claro, es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer una ampliación de carretera, bla, 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 puede tener un poco de lógica. Pero eso va a pasar a, también tengo otro de una posta médica, que hablan directamente de bingo, o sea, ya se olvidaron de la metodología tradicional. Entonces, resumiendo esta primera parte, bueno, vamos avanzando con el resumen. Tenemos que aprender bien por qué, porque va a pasar lo mismo que pasó con el CAT, no hablo del software AutoCAD, sino del CAT hace muchos años, finales de los principios de los 90, por si acaso el CAT
nació el año 82. Acá a Perú llegó el año 89. Yo aprendí AutoCAD el año 89. Y empezó a aplicarse, así oficialmente, 95-96. Yo terminé la universidad en 99, 99 para 2000. Qué viejo que estoy, Dios mío. Y todavía enseñaban geometría descriptiva, mate 4, ¿no? Con, con reglas T, ¿no? Un despropósito. Yo, por suerte, no, nunca cogí un estilógrafo, gracias a Dios, porque yo sabía AutoCAD. Y a mi facultad, yo estudié geología, como saben. Los profesores de matemáticas eran profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? Entonces, yo le enseñaba a los profesores de Ingeniería Industrial, imagínense, el AutoCAD. Es que era el CAD que yo aprendí en ese momento. Y, y obviamente, pues, la cosa fue cambiando, fue mutando y pasaron años para que ya se deje de enseñar el dibujo técnico como se conoce, ¿no? Gracias a Dios eso ha cambiado bastante en varias universidades, creo que en todas las universidades. Y obviamente pues simplemente es adaptarse a los tiempos. Y lo mismo va a pasar con el BIM, señores. El profesional que no se adapte al BIM simplemente se va a quedar sin trabajo en algún momento. Repito, pasa lo mismo que pasó con el CAD. Antes que existiera el CAD existían miles de profesionales que se dedican a dibujar a mano, dibujantes técnicos, ¿no? Y ellos, los que no aprendieron AutoCAD, se quedaron sin trabajo. Y lo mismo va a pasar con el BIM. Va a pasar exactamente lo mismo. No digo que esté pasando, pero si ven los requerimientos de trabajo, pues ya no piden, o muy poquitos piden dibujantes CAD. Entonces, todo esto es disruptivo. El BIM tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es un cambio de mentalidad. Lo cambia todo en realidad. Vamos a hablar más adelante de la guía nacional y de los usos BIM, y nos pide levantar la información de otra forma. O sea, si aprendiste topografía tradicional, tu estación total, no lo vas a usar, o lo vas a usar de manera diferente, para ser exactos. Pero ya no como te enseñaron en la universidad. Entonces, definitivamente el BIM es totalmente disruptivo y sobre todo lo más interesante creo yo, es que va siempre enlazado a las nuevas tecnologías. Eso nos exige estar siempre al día, siempre investigar, siempre leer, siempre ver las nuevas tendencias de la metodología BIM, ¿no? Em, Continuemos aquí porque estamos recién empezando. Ahora, obviamente esto tiene que ver con las personas, ¿no? Y este concepto me parece interesante, lo comparto porque me parece genial, genial este concepto, que si se dan cuenta no es un concepto técnico, sino es un concepto que tiene que ver con las personas. Me lo compartió una amiga mía, abogada, imagínense, que se dedica al BIM. eh, y me dijo esto, ¿no? Yo lo copié literal. BIM es una metodología que si bien permite trabajar de manera integrada, su efectividad, su efectividad dependerá. ¿De qué va a depender su efectividad? Su efectividad dependerá de qué? De la capacidad de interactuar. Y aquí hay un problema, que nosotros en la universidad nos siguen enseñando mate 4, esas cosas, pero no me enseñan a interactuar con el otro. Creen que eso es algo normal. Si trabajo en grupos, la mayoría de grupos, bueno, siempre hay problemas en los grupos de trabajo en la universidad. Piensa que va a ser algo normal poder interactuar con el otro. Y en un ámbito más profesional, eso no pasa. Hasta las actitudes son tan terribles como, no, esta es mi información, diseño,
no te la paso a ti, BIM, porque no, porque es mi información, yo la hice, ¿no? O sea, hay de esas actitudes, que obviamente le entienden que la información es del proyecto, no es tuya ni mía. Por eso, la efectividad de BIM dependerá de la capacidad de interactuar y obviamente de la capacidad de compartir. Otro problema que tenemos como profesionales. Nos cuesta compartir conocimiento, nos cuesta compartir los resultados de nuestro trabajo. Repito, pensando en que es mi información, es mi resultado, es mío, mío, mío y no es tuyo, tuyo, tuyo. De cumplir con lo acordado, eso es algo que pasa cada rato. ¿Sabes qué? Sí, el modelo te lo entrego el lunes a primera hora. Llegó el viernes primera hora y no está el modelo, no te compartió el modelo. Eso pasa muchísimo. No, que he tenido que hacer otra cosa, no, que el ingeniero me mandó otra cosa, no, que esto, no, que el otro, mil excusas, ¿no? Y por eso es importante esto, la última parte, de la capacidad de colaborar de los miembros de los equipos que ejecutan el proyecto. Está hablando entonces, aquí mi amiga Elisa Figueroa, abogada reconocida, especialista en BIM. Elisa nos habla de que el BIM, si bien tiene que ver con la información, si bien puede ser un tema informático, es un tema de modelos, todo lo que les comentaba antes es válido, pero no va a funcionar si las personas no están de acuerdo en una forma de trabajar el BIM. Y acá viene otra sugerencia, cuando estudien BIM, los cursos más importantes, ustedes pueden tomar en cuenta modelamiento, pero cuando están ya en trabajo, están trabajando con la metodología. Lo más importante es la interacción con los otros equipos, sea tu papel el que sea. Entonces, como no nos enseñaron eso en la universidad, no nos enseñaron a relacionarnos, pues hay un curso muy interesante que se llama Habilidades Blandas aplicadas al BIM. El ingeniero Roberto Albulú, uno de los más grandes especialistas de BIM en el mundo, es peruano y trabaja en Stanford. Yo lo escuché hablar de eso en 2018 y me reventó la cabeza, porque es algo, si bien lo vemos como algo lógico, nadie nos explica, nadie nos enseña. No, pero profesor, ¿por qué me van a enseñar a comunicarme con el otro ingeniero? Eso no vale. No, mano. Acá el BIM es colaborativo y tienes que aprender a trabajar con el otro. Porque vas a trabajar con el otro del día que empiezas hasta que te voten o lo voten a él. Y si no votan a ninguno de los, hasta que se termine el proyecto. Y otro cosa súper importante, como ya hemos nombrado, que el manejo de la información digamos, lo fundamental, es aprender acerca de entornos comunes de datos. Acá en este programa vamos a aprender bastante de entornos comunes de datos, que es el lugar informático en donde se comparte la información. Entonces, para mí, por lo menos entre la evaluación y por lo que he visto en los proyectos, en eso fallamos, en no tener un entorno común de datos claro, en donde cada participante tenga sus propios privilegios, un lugar en donde se almacene la información de todo el proyecto. Eso como que todavía no está, todavía hay personas que siguen guardando esa información en las computadoras personales. ¿Está mal? No está mal, pero no ayuda a que la metodología se cumpla a cabalidad. Entonces, ya quería hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente diapositiva para explicarles que, por lo menos hasta ahora, existen dos clases de BIM, ¿no? Que se diferencian básicamente por el modelamiento. Yo les hablé de uno, del BIM para edificaciones. El BIM para edificaciones, del cual el software estrella es Revit, pero existe, existe el Archicad, existe los software de tecla, existen un montón de software adicionales que pueden trabajarse con edificaciones. ¿Qué es lo interesante de trabajar con edificaciones? Es que prácticamente con
Con dos software ya puedes cumplir todo tu objetivo con el BIM. Si tú manejas súper bien al Revit Structure, el Revit Architectural, el Revit MEP, manejas Navisworks, ya puedes controlar un proyecto fácilmente, por identificación fácilmente. Con tu cronograma en Project, lo puedes subir a Navisworks, traes tu modelo de Revit, tu modelo federado de Revit, y ahí empiezas a hacer tu análisis de interferencias. Y si quieres, estás en plena obra y quieres controlar el progreso del proyecto, pues puedes verlo tranquilamente en un cronograma asociado al modelo. Entonces, aprender estos dos, ¿cómo decirlo? Estos ámbitos dentro de lo que es el BIM es fundamental para que puedas implementar bien implementar bien el BIM en tu proyecto, ¿no? Ahora, puedes implementar el BIM en tu proyecto, pero también puedes implementar el BIM en tu oficina, si eres una empresa privada, proponer que se trabaje con la metodología BIM, o como han hecho en varios gobiernos regionales con los que he trabajado, se cambió totalmente el, digamos, la forma de encarar los proyectos y ahí aparece pues el BIM, todo lo que es la aplicación de la metodología en una oficina BIM, creando una oficina BIM. Creo que antes se llamaba oficina de infraestructura, hay muchos términos dependiendo de la entidad de la que esté. ¿Y por qué el profesor me está hablando de aplicar la metodología BIM en entidades del Estado? ¿Hay una reglamentación? Sí, hay una reglamentación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y todo se basa, vamos a borrar acá las líneas, y todo se basa en la normativa que hay en el Perú. Yo le dije que aplicar el BIM en el Perú no es casualidad, no es porque a Luis Carrión le da la gana o a Guido Rodríguez, que es el jefe BIM del Ministerio de Economía y Finanzas, le da la gana, sino que hay toda una reglamentación que, entre comillas, digo, nos obliga a utilizar el BIM en los proyectos más importantes, los proyectos constructivos en el país. Obviamente va a depender, puede ser empresa privada o empresa pública, pero hay todos unos lineamientos que nos permiten trabajar con la metodología BIM. Y en lo que es normativa, en lo que son leyes, decretos supremos que apliquen el BIM, hay un montón. Y todo empezó el año 2018, pero antes de eso, ¿por qué aplicamos el BIM? Porque como les comenté, es una prácticamente una obligación, pero que más que obligación es una medida política. ¿Para qué? Para poder optimizar el uso de los recursos. Eso, repito, lo van a escuchar, lo van a leer en variadas definiciones de BIM en el mundo. Siempre se habla de lo mismo. Pero nosotros nos basamos en un decreto de ley, el decreto supremo, perdón, el 237 de 2019, que nos dice que la metodología BIM es una medida política. Ojo, es una medida política que busca pues, solucionar los pertinentes retrasos sobre costos en el desarrollo de inversiones de infraestructura, o sea, de inversiones públicas, ¿no? Ojo con eso. Entonces, esta medida política va a tener un impulso muy interesante cuando se propone ese mismo decreto supremo propone el Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú, vamos a ver más adelante el detalle, es un plan que permite o que busca que todas las entidades públicas hasta el tercer nivel de gobierno implementen una oficina BIM o trabajen con BIM sus proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que la presidencia del Consejo de Ministros, los gobiernos regionales y los municipios están obligados a trabajar con BIM. Y acá hago un paréntesis y voy a dar una opinión personal. Eso no va a pasar. El MEF, que es el ente encargado de implementar el BIM en el Perú, debe cambiar su perspectiva, ser más realistas y proponer que se aplique la metodología BIM hasta un segundo nivel de gobierno, o sea, hasta gobiernos regionales. Esperemos que en el transcurso del tiempo se cincelen con ese proyecto, con esa
con esa finalidad, porque no se va a llegar. Hay muchos objetivos, muchos milestones, muchos hitos que aún no hemos cumplido del Plan BIM Perú. ¿Ok? Aquí dice, ¿no? El Plan BIM Perú propone que esta opción progresiva será obligatoria hasta que se nivel de gobierno. Así que si alguno de ustedes trabaja en un gobierno regional o en un ministerio, pues ya sabe lo que pasa el 2030. Es más, en este último tiempo yo estaba asesorando al ejército en su implementación BIM. Y en algún momento me dijeron de que para poder recibir más dinero, o sea, para que el MEF apruebe proyectos de inversión más grandes, el, la entidad debería ya haber probado que van a implementar sus proyectos en BIM. Entonces, eso y el MEF si veía que en este año, creo que era, tenía que presentar hasta abril o mayo. Si es que no pasaba, simplemente les recortaban el presupuesto, imagínense. Imagínense qué tan importante es aplicar el BIM en el Perú, ¿no? Ahorita es solamente importante. Me quedan 10 minutos y no he avanzado nada. Pero, señor, voy a avanzar más rápido. Eh, y acá viene una parte súper interesante que lo voy a pasar rápido, pero es muy importante aquí, que es justamente toda la reglamentación, la más importante, ojo, la más importante reglamentación que ha aparecido hablando de BIM desde 2018. Todo empezó en septiembre de 2018. No es algo nuevo. Ya han pasado 7 años, por si acaso. Casi 7 años. 6 años y medio. El mismo 2018, en diciembre, pasa algo súper interesante. Hacen al MEF como el responsable, hacen al Ministerio de Economía y Finanzas como responsable de la implementación BIM del Perú. Y para nosotros, los que conocíamos el avance del BIM del Perú, fue un golpe duro. No porque me afectara de alguna manera, me impactara de alguna manera, sino que nosotros que estamos metidos en el BIM de hace mucho tiempo, sabíamos que el Ministerio de Vivienda quería, quería, estaba siendo el líder de la implementación del BIM. En ese momento no lo entendimos mucho de nosotros, pero después nos dimos cuenta que era medio lógico, ¿no? Por lo menos para una realidad como peruana, si ellos manejan el dinero, pues por lo menos técnicamente podrán hacer lo que sea, pero el presupuesto no iba a salir hasta que esté totalmente aprobado el proyecto. Entonces, como que tenía medio lógica que se aplicara el BIM o digamos, de la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, sino hasta INACAL ya empezó a proponer, eh, proponer caminos para que los proyectos de construcción se hagan con la metodología BIM. Y acá dos puntos importantes que voy a nombrar. Mira, acuérdense que acá nos quedamos el 2021, abril 2021, nos quedamos aquí, y acá hay otro tema importante, el 2020, pero voy a ponerme aquí, en el 2000, eh, en el 2000, en este acá, ¿ok? En este documento de trabajo que está acá. Aquí. Aquí es exactamente el 10 de 2020. Hay un plan de implementación y una hoja de ruta del plan BIM. Otro tema interesante que acá no aparece, va a aparecer en la otra página, es la aprobación de la primera guía nacional BIM. La primera guía nacional BIM salió el 27 de julio de 2021. ¿Ok? Acá hice algunas anotaciones os quité algunas de las normas algo súper interesante. Por ejemplo, eso aquí. A pesar de que empezamos a hablar del BIM 2018, recién se conceptualizó el 2019 con el Decreto Supremo 289 que está aquí. Está acá, en el último, acá a la derecha. Salió el 8 de septiembre de 2019. ¿Qué dice acá? El BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública. Ojo aquí, dice formular, diseñar, construir, operar y mantener. O sea, desde la etapa de formulación, no de la etapa de diseño, no de la etapa constructiva, no de la operación y mantenimiento, sino te habla
Oye, aplícalo desde la formulación, súper interesante. Y lo otro interesante es que aquí también, esto es de, me parece que es de la hoja de ruta, de la aprobación de la hoja de ruta, habla también de facilitar la aprobación multianual ¿para qué? Para que nosotros podamos utilizar la metodología también desde la formulación, diseño, construcción de operación. Un poco para resaltar esto es que para poder romper ese mito, que el BIM solamente se puede aplicar desde el diseño, ¿no? Que es más una costumbre que una, digamos que una obligación, ¿no? Vamos a continuar rápidamente. Aquí, acá qué pena con esto, pero voy a sacarlo manualmente porque esto sí es importante que lo vean, muy importante que lo vean. Eso acá. Voy a quitarlo un ratito, después lo voy a pegar, ¿ok? Ahí está. Seguimos con la reglamentación y miren, el 24 de julio de 2024 sale la Ley de General de Contratación del Estado. Y el reglamento salió el 22 de enero y habla también de BIM, habla muchísimo de lo que es la aplicación de la metodología. Dos hitos importantes acá. El 27 de julio de 2021, en donde está la guía nacional como aprobada el 27 de julio, como les dije, ese día fue que también se publicó. Y teníamos también el 24 de marzo de 2023, la guía nacional, la segunda versión, la versión 2023. Entonces, nosotros tenemos la suerte de tener una guía, la primera que es súper buena, y una segunda guía que es la guía 2023, que también es buena. Yo les recomiendo, si van a empezar lecturas de BIM, que tomen primero la 2021. La 2021 es genial, es muy didáctica, es facilísima de entender. Es facilísima de entender. Aquí tenemos las dos guías, por si acaso, ¿no? La guía nacional, la 2021, que es la que más me gusta a mí, me gusta bastante, y tenemos la 2023 mejorada y aumentada, muy interesante también las versiones de la guía nacional. En esta trabajaron una serie de profesionales muy reconocidos en el mundo del BIM, pero un error nada más cometieron, que el 99.9 o el 100% en realidad profesionales solamente se dedicaban al BIM para edificios, al BIM para edificaciones. Es el único error que creo que cometió Guido Rodríguez, que es amigo mío y que es quien propuso la guía nacional, ¿no? Y con su grupo, que los conozco a todos. Y la otra medida oficial, como sabemos, es el Plan BIM Perú. ¿Qué es el Plan BIM Perú? Es la medida de política que define la estrategia nacional para la implementación progresiva de la adopción y el uso del BIM en todas las fases del ciclo de inversión desarrollado por entidades de empresas públicas en el sector. ¿Ok? ¿Qué es el Plan BIM Perú? Este es el Plan BIM Perú. Entre el 2020 y el 2030 estamos obligados a implementar el BIM. Para eso tenemos ciertos hitos. Vamos a directamente al 25. Yo considero que análisis personal, no es un análisis de un grupo de gente, sino específicamente mío. Yo le digo, hay Yo estoy de algunos que pierden acuerdo, una cuadra. Está bien, yo estoy de pero ese acuerdo rato con tú que tienes que el uso de la metodología, y la pago a Luis, el uso de la metodología, o para cumplir el Plan BIM Perú, hay algunos puntos que no se han cumplido definitivamente, ¿no? Pero hay uno que yo resalto, voy a resaltar lo bueno de esta oportunidad. Lo bueno es el 3, aumento de la capacidad de la industria. Para ser muy resumido, entre el 2019 que empecé a enseñar en la unidad de posgrado de la UPC, yo enseñé en varias universidades, como digo, pero voy a llamar solamente la UPC, hasta diciembre del 2024, por lo menos he enseñado a 300 personas BIM por cada año. Grupos de 50, grupos de 40 personas, por lo menos a 300. Multiplícalas por 5 años que he enseñado. Son 1.500 profesionales que yo conozco que han aprendido la metodología, ¿ok? Ponle 1.000 más de la Universidad Continental, 2.500 profesionales. Entonces,
Esta parte que dice aquí, aumento de la capacidad de la industria, no dudo que ha mejorado muchísimo. Sí se ha realizado, quién sabe por el apoyo del gobierno, no creo que sea por eso. En lo que, eso es lo mejor que tenemos de todo este tiempo que se viene aplicando el MIC. Pero lo peor que tenemos es el liderazgo público y la comunicación de la visión, el uno y el 4. Todavía, bueno, hay personas que no conocen el BIM. La cosa diferente pasa en Chile. En Chile, la presidenta Bachelet del año 2015 salió hablando de BIM en televisión nacional. Acá, a pesar de ser una medida política, hay muchos profesionales que ni conocen, no tienen ni idea de lo que es la metodología BIM. Y menos que en su próxima construcción van a estar obligados a construir con BIM, no lo saben, no tienen ni idea. Entonces, yo considero que esta parte de la capacidad de la industria sí definitivamente es un tema por trabajar. Entre otros varios temas, y a pesar de todos los problemas surgidos, yo creo que sí se está avanzando bastante. Yo creo que sí, no dudo que sea llegar al objetivo y no dudo también que, porque los conozco y sé cómo trabajan, están trabajando duro para que justamente se cumpla todo lo que el plan Perú propone, ¿no? Vamos a hablar algo de coordinación BIM, cuando terminamos rápidamente, y en coordinación BIM voy a definir básicamente según lo que es el plan BIM Perú, el Ley Nacional también, que es un entorno común de datos. ¿Por qué en esta parte de coordinación BIM hablo de entorno común de datos, entre varios temas que vamos a tocar solamente en las clases? Hablo de entorno común de datos porque es, digamos, el lugar informático en donde yo puedo compartir mi información de manera idónea, de manera correcta. Y ese lugar, administrado por una persona específicamente que se llama administrador de entorno común de datos, vamos a tener ahí la posibilidad de tener cada uno de los participantes del proyecto de los privilegios con los que contamos para poder trabajar. Básicamente es como una nube, es como un Google Drive, es como un OneDrive, es como un SharePoint. Pero la gran diferencia es que estos SharePoint y estas herramientas están, todas estas herramientas no tienen un ordenamiento. En cambio aquí, en lo que es la metodología, ya empezamos a estar obligados a trabajar de cierta manera que está normado por esto aquí, por nuestro amigo el ISO 19650, que tiene una norma, una técnica peruana, ¿no? Que tiene mucho que ver, prácticamente es una copia, copy-paste del ISO 19650. Pero el ISO 19650 es fundamental aprender el ISO 19650 para conocer cómo trabajar con el entorno común de datos. Con eso voy a terminar, voy rápido, porque ya está venciéndose mi tiempo. ¿Cuáles son las características del entorno común de datos? Para empezar, la colaboración, que es seguramente cuando ustedes empiecen a aprender BIM, van a escuchar casi todos los días, entornos colaborativos, colaboración, etcétera. Un lugar en donde todos los participantes del proyecto puedan tener acceso, cada uno con sus propios privilegios. También tenemos como característica la información de valor agregado. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente colocamos información tradicional, hoja de cálculo, PDFs, docs, etcétera, sino que tenemos un lugar dentro del entorno común de datos para que nuestro modelo esté vinculado a la información que tenemos. Y ahí viene el concepto de modelo BIM, que es diferente al concepto de modelo 3D. El concepto de modelo BIM tiene el componente del modelado, pero también tiene información del proyecto. Y acá es donde nosotros estamos definiendo justamente ese valor agregado. Obviamente, por ser una forma de trabajo netamente digital, vamos a tener que realizar un flujo para poder manejar la información. O sea, una forma de poder subir información, cómo se crean las carpetas, dónde están las carpetas, qué acceso tienen tal persona o cual persona. Se realiza justamente todo un flujo para poder manejar ese aspecto. Otro tema fundamental de trabajar con la metodología BIM y sobre todo con un entorno común de datos es que esa información está disponible en cualquier parte. Y es obvio que en campo, anécdota, cuando yo aprendí la metodología BIM en 2014 con unos holandeses, con profesores holandeses,
ellos habían desterrado los planos. Todo lo hacían con un iPad. Ahora iban con un iPad. Todos los equipos de trabajo tenían sus iPads y ahí veían la información como tenían que trabajarla, que tenían que construirla. Entonces, tener aplicaciones que podamos utilizar no solamente en realidad aumentada, que ahora último, se está usando bastante, va a tener justamente esa, no va a dar esa facilidad de manejar, administrar la información en todas partes. Lo que le decía, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ver la información, pero de acuerdo a los accesos, de acuerdo a cuál es el rol que yo tengo, cuál es mi privilegio que tengo de acceder a la información. No todos tienen el mismo privilegio, no lo vemos si yo soy el gerente del proyecto, así soy pues no sé, el gerente no quiero ser el gerente bingo, tiene el mismo acceso. El acceso, un mayor acceso, ¿se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí, creo que se me escucha. Aló, aló, hello, 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 hello. Un ratito, por favor. Creo que no se me escucha, voy a cambiar acá un ratito. Ah, no, ya sí se me escucha. Ingeniero, Ahora sí sí, se le parece que escucha. no se me escucha, sí, sí se me escucha, sí. Y disculpa. Sí, para terminar, eh, lo que pasa es que se me acabó la batería de los audífonos, son Bluetooth. Bueno, entonces, lo que les comentaba que nosotros podemos tener acceso a la información, pero de acuerdo a nuestros privilegios. Les comentaba que yo como líder BIM tengo ciertos accesos, pero un mayor privilegio lo tiene el gerente del proyecto, o quién sabe, pues el dueño del contrato, ¿no? Entonces, eso nos permite también el entorno común de datos. Y finalmente, lo que nos permite también es tener la información integrada. No solamente vamos a ver, digamos, eh, formatos conocidos, sino también podemos ver el modelo a través del entorno común de datos. Esa también es una característica muy interesante de trabajar con un SD, ¿no? Rápidamente, facilidad de búsqueda, control de versiones, soporte de datos estructurados, archivo de documentos relacionados con el proyecto, crear una única fuente para tomar decisiones, reducir el riesgo, todo eso nos permite el entorno común de datos. Y el entorno común de datos se basa en esto aquí. Esto es un resumen del ISO 19650 que tiene que ver con el manejo de la información. Vamos a tener carpetas específicas en las cuales vamos a tener un trabajo inicial o trabajo en progreso, por eso la carpeta se llama WIP, Work in Progress, en donde tenemos la información de los diferentes equipos de trabajo. Cuando yo quiero compartir esa información con el propietario del proyecto, voy a colocarla en compartido. Es obvio que no toda la información del WIP, que está en proceso, no tiene información, debe estar en compartido. Cuando esa información es aprobada, va a donde está la información publicada. Aquí es donde ya está autorizado para construir, si es que estamos en el parte constructivo. Y tenemos la parte de archivo, archives en inglés, que solamente replica todo lo que es publicado, que es básicamente un lugar para poder backupear nuestra información. Esto de aquí que he explicado rápidamente, y lo he explicado muy resumidamente también, tiene que ver con nuestro proyecto y con todo lo que tiene que ver con el uso de ciberseguridad. ¿Okay? Que vamos a explicarlo obviamente más al detalle al momento de las clases. ¿Ok? Entonces, aquí sí, habiéndole robado 10 minutos, me esperó 10 minutos más de lo planteado. Le cedo el paso a María. María, que está por ahí. Para empezar con las preguntas, si existen algunas preguntas. Yo creo que tengo en el chat algunas, creo. A ver, voy a ver el chat. Ahí está. A ver, hay uno. Sí, que me dice, si la idea es hacer uso de la metodología de etapas iniciales, ¿es factible que ese modelo realmente pueda utilizarse en todas las demás etapas? Buena pregunta. Pregunto ello porque Pregunte ello porque ya que el modelo de diseño considero que es compacto con todas las especialidades, pero en la etapa de planeamiento, claro,
resumiendo, yo entendí la pregunta de sí. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, es obvio que voy a tener un modelo, por eso cuando uno aplica BIM en un proyecto, también va a tener ciertos diferentes tipos de modelos. Es obvio, si estoy en etapa conceptual, voy a tener un modelo conceptual también. Un modelo que va a ser un modelo si hablamos de nivel de detalle, con un lot 100, un nivel muy, obviamente, básico, que nos va a servir para el resto de las etapas. Es obvio que ahí viene el conocimiento de las personas, del equipo de modelamiento, del- de- de los profesionales que están trabajando realizando un expediente técnico, de saber y de delimitar hasta dónde van a modelar, ¿no? Entonces, y esa información sirve como base para la siguiente etapa, ese diseño. No digo digamos, que se replique exactamente la construcción, no. O sea, obviamente el diseño, el nombre lo dice, va a ser el equipo que va a hacer eh, digamos, el detalle, un diseño de ingeniería, por así decirlo, del proyecto que vamos a construir. Vamos a tener mucho más detalle y obviamente vamos a acercarnos a lo que queremos nosotros finalmente construir y ese modelo que se pasa a construcción. Entonces, hay diferentes modelos que se utilizan respondiendo así, ¿no? Eh, Más que el trabajo es utilizar la información. Es más, y ahí está uno de los problemas, dar por cierta esa información para no hacer justamente el retrabajo. Acá me dice María que viene el perfil, perfecto, 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 el formulario, lo procedo. Y alguien tiene una pregunta más y puede enseñar el micrófono con toda confianza si es que hay alguna pregunta adicional. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. María, por favor, te comparto entonces, te vuelvo a dar el, el owner, el host, para que continúes, por favor, y voy a estar acá. Se hago anfitrión de nuevo. A ver, vamos a ver. Listo, ingeniero, muchas gracias. Un Estimados, ratito, por por favor. favor, podemos ir dejando las preguntas para que el docente nos envíe. Asimismo, también comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en BIM Management aplicado a proyectos de construcción, que tiene fecha de inicio en mayo y se estará realizando los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Perfecto, ingeniero. Agradecemos al ingeniero Luis Carrión y también a todos los participantes por la asistencia de esta noche. Muchas gracias a todos. Los esperamos en clases. Igualmente a las personas que me están consultando por interno respecto a la información, les voy a estar mandando toda la información de inscripción por interno. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, señores. Cuídense mucho y nos vemos en clase. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.